¿Ready? Ok, lo que estamos haciendo en este momento aquí con esta linda damita es que estamos drenando parte del agua que le fue inyectada, y en la drenación pues estamos removiendo todo lo que es la vasodilatación sanguínea, la oxigenación de la piel y la integración de las fibras abdominales y laterales. Entonces este masaje, que es un masaje de drenación linfática, podríamos decirlo, lo que hace es que a través de ciertos movimientos como estos que estamos efectuando aquí, ayudamos al producto que le fue inyectado ayer para que moldeemos. Es una especie como de moldeamiento de la grasita. La ejecución de estos movimientos tiene que ser muy coordinada, porque entre los huesos torácicos y los huesos pélvicos, que se llaman llamadas crestas ilíacas, pues empezamos a formar y a ir como moldeando toda esta estructura. ¿Qué opinas? Muy interesante. Muy bien, ¿cierto? Sí, muy bien. Entonces esto es muy importante, que los movimientos sean dinámicos, sean con cierta presión, para ir adaptando el cuerpo a un moldeamiento específico. De por sí los cuerpos, los músculos tienen memorias, y la idea es recordar la memoria para que las estructuras musculares vuelvan a sus tamaños regulares. ¿Qué opinas? Sí, eso dicen, ¿no? Que el cuerpo tiene memoria, todo el sistema tiene memoria y vuelve otra vez a es, por su ejemplo, misma posición donde estaba. Cierto, las moléculas, las células, los átomos, todos tienen memorias, y la idea es tomar conciencia de esas memorias para que ellos recuperen de nuevo su estado natural, normal. Y si por ejemplo una persona de su anatomía de por sí es robusta, es ectomorfa. sí, entonces no tiene la memoria, pero de su anchita. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? No, dependiendo de los estados morfológicos de cada persona, uno, si trata de ser delgada, es delgada. Si es un poco anchita, es anchita. Y si es gordita, no hay nada que hacer, eso no puede alterar, porque es la estructura genética. Porque la estructura genética es... Y frente a la estructura genética, pues no podemos hacer absolutamente nada. Entonces tenemos que y vamos a mostrar un poquitico de cremita fría. Pero no para hacer un poquito como de incremento diatérmico a la piel. Entonces esta cremita con esta la mezclamos y vas a ver que es interesante. Esta crema que me echó primera, ¿qué clase de crema? Es una crema sónica, una crema es un conductor sónico, que para masaje es muy bueno, porque es hidrolítica, o sea, no tiene ningún químico ni nada. Pero si la mezclo con esta otra, vamos a tener otra clase de resultados. Dándolo. Un poquito nada más. Sí, un poquito. Entonces lo que hace el masaje realmente ya es integrar todas las fibras, estimular, ayudar a drenar y ayudar a moldear. Es que los métodos de drenación son importantísimos, hay que saber drenarlas, hay que saber integrar. Mucha gente hace masajes muy mediocres. Sí, o sea,
cuerpo, venía sobada y sobada y sobada, no. Los masajes tienen que anatómicamente ser muy bien ejecutados para poder que den resultados específicos.